A más tardar el miércoles, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentará su renuncia para buscar un lugar en el Senado. Según sabe Milenio, en su lugar estará Alfonso Navarrete Prida, hasta hoy secretario del Trabajo. Javier Corral acusa que la Secretaría de Hacienda está reteniendo fondos al Estado de Chihuahua por la investigación sobre presuntos desvíos de César Duarte que terminaron en el PRI. Lo niega Hacienda. Enrique Peña Nieto lo llama un asunto electoral. Los candidatos a la presidencia siguen cruzando acusaciones y los suspirantes a gobernar la Ciudad de México se enredan en conflictos y violencia. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch. Esto es Milenio Televisión a las 10 de la noche, la hora de las noticias, en este lunes 8 de enero del 2017. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos los que estuvieron en este espacio mientras nosotros tomamos un pequeño respiro. Ahora sí, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dejará el gabinete. Milenio sabe que Osorio Chong dejará la dependencia el miércoles y va a buscar un escaño en el Senado de la República, seguramente por el estado de Hidalgo. Según fuentes de Milenio, el actual secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, será el próximo secretario de Gobernación para el último año del sexenio. Vamos a otras cosas. El día de hoy, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó al gobierno federal de retener 700 millones de pesos a su estado, según él, en represalia por la investigación sobre el presunto desvío de 250 millones de pesos que eran para Chihuahua, hacia campañas electorales del PRI en el 2016. Mi compañero Fernando Damián estuvo ahí, donde estuvo hoy Javier Corral en la Ciudad de México, y le cuenta lo que sucedió. Integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, así como activistas y liderazgos del PAN y del PRD, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó al gobierno federal de tomar represalias económicas contra su estado y retener 700 millones de pesos por investigar el presunto desvío de recursos de la entidad a las campañas electorales del PRI en 2016. Y ante el esfuerzo de combate a la corrupción que lleva a cabo el gobierno de Chihuahua, por el que ya hay 15 personas entre procesadas y condenadas en diversas causas penales, exfuncionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones, insisto, ante este hecho se pretende imponer al pueblo de Chihuahua una represalia económica desde el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y que nos fue comunicada directamente por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Corral sostuvo que el propio secretario de Hacienda le confirmó en una reunión el pasado 4 de enero que la investigación de la Fiscalía de Chihuahua por peculado de 250 millones de pesos puso en entredicho la transferencia de recursos a la entidad. Advirtió, sin embargo, que no cederá ante represalias ni amagos y tampoco negociará la suspensión de las investigaciones en marcha. Chihuahua está haciendo lo que le corresponde y no nos van a doblegar. No vamos a negociar esta investigación, ni por 700 millones, ni por todo el presupuesto de Chihuahua, porque a la larga todo México pierde. Frente a las versiones de que la Fiscalía de Chihuahua había expedido ya órdenes de aprehensión contra el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, Corral señaló que hasta hoy solamente el exsecretario general adjunto del Tricolor, Alejandro Gutiérrez, está vinculado a proceso por peculado agravado. Lo que sí sabemos, esto porque el Ministerio Público me lo ha informado el día de hoy,
es que el viernes pasado nos fue notificado por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo que el licenciado Beltrones ha tramitado un amparo frente a la justicia de Chihuahua para tres motivos. Frente a una posible orden de aprehensión. 2, para no ser citado en la investigación. Y 3, por el derecho de acceso al expediente. Al lado de Jacqueline Pechard, Santiago Krill, Agustín Basabe, Luis Sánchez, Alejandro Chanona, entre otros, Corral emplazó al presidente de la República a rectificar lo que a su juicio tiene la intención de estrangular financieramente a su Estado. Con imágenes de Jimena Rodríguez para Milenio Noticias, Fernando Damián. En un momento le voy a contar una aclaración que nos hace la gente de Manuel Fabio Beltrones sobre la característica del amparo. Pero primero, ¿qué dice la Secretaría de Hacienda? Hoy la Secretaría de Hacienda, después de esta conferencia, emitió un comunicado y dijo que lleva a cabo la programación, presupuestación y ejecutación del gasto público en estricto apego al principio de imparcialidad, por lo que no atiende en ningún momento a situaciones electorales ni está sujeta, dice Hacienda, a partido u organización política alguna. Detalló que Chihuahua no solo ha recibido en tiempo y forma todas las transferencias federales, sino que además el año pasado el Estado recibió mayores recursos a lo presupuestado, siendo así que el Estado de Corral recibió 23.387 millones de pesos, 1.106 millones de pesos más de lo que se había presupuestado. Ahora, también hay que decirlo, mañana se lo vamos a explicar de mejor manera. Estos excedentes es parte de nuestro problema, hay cada año, esto no es extraordinario. Sí hay, parece una partida, pero que Hacienda dice, técnicamente tenemos que ver exactamente a dónde va esa partida y por eso no la hemos reembolsado. Hacienda dice, no hemos jugado al electoral. El que hoy, porque le preguntaron, también habló del asunto, fue el presidente Enrique Peña Nieto y dijo que su gobierno apoya a todos los estados sin importar qué partido los gobierne. Creo que sobre el tema abordado hoy por el gobernador de Chihuahua, claramente la Secretaría de Hacienda salió y publicó e hizo público una nota periodística simplemente para informar lo que corresponde de los apoyos que esa entidad ha recibido, y creo que el gobierno de la República no puede ni merece ser descalificada y menos señalada por estar respaldando o no respaldando al gobierno de Chihuahua. A esa entidad y a todos los estados de la República, en alcance a las capacidades, sea en el orden financiero, en el ámbito de la seguridad pública y en todos los ámbitos del quehacer público, hemos apoyado a todas las entidades. Un poco de contexto. El 20 de diciembre de 2017 fue detenido el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el delito de peculado agravado por más de 200 millones de pesos que habrían salido del erario de Chihuahua y que habrían terminado en campañas del PRI durante el 2016. El desvío de recursos supuesto se realizó a través de la simulación de 4 contratos por prestación de servicios profesionales a 4 empresas, las cuales cobraron 246 millones de pesos en total por contratos que, dice la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, nunca se cumplieron. 2 días después de la detención de Gutiérrez Gutiérrez, el exdirigente nacional del PRI, el dirigente nacional del PRI en esa época, Manuel Fabio Beltrones, aseguró que las autoridades de Chihuahua estaban cometiendo un daño moral deliberado. En un comunicado, Beltrones dijo que en caso de que sí hubiera ocurrido la transferencia, esto competía a la Secretaría de Hacienda y al gobierno de Chihuahua y no al presidente del PRI en turno, es decir, a él. Y aseguró que no firmó ningún convenio con gobernadores para desviar recursos y que Gutiérrez no manejaba recursos dentro del partido. Por este caso, solo Alejandro Gutiérrez ha sido vinculado a proceso por lo pronto. Hoy, después de la conferencia, Manuel Fabio Beltrones aclaró y dijo que había promovido un amparo, pero que había promovido un amparo para obtener acceso al expediente de la investigación y conocer si es señalado o acusado en el caso. No exactamente, como hoy dijo Javier Corral, un amparo contra una orden de aprehensión.
Primero, porque no hay orden de aprehensión, sino que presentó un amparo para saber si está señalado y para tener acceso al expediente. Así está el lío, así amanecemos en el año electoral, pero lo mejor es que está aquí Diego Fernández Ceballos. Buen 2018, Diego. Igualmente para ti, para todos. ¿Conoces a muchos de estos personajes? Son mis amigos, pero yo nunca he puesto la amistad por encima del valor de la justicia. Quiere decir que yo jamás he negado un amigo, pero siempre he entendido que cada ser humano debe responder en lo personal de lo que hace y deja de hacer. Y las amistades tienen un lugar muy profundo en mi alma, pero que no están por encima de la justicia. Lo que dice la Fiscalía de Chihuahua es, aquí hubo un desvío de un gobierno estatal a unas empresas fantasmas y que esas empresas fantasmas eran manejadas por el señor Gutiérrez, que estaba en el PRI y que así se financiaron parte de las campañas electorales en algunos estados en el 2016. A mí me queda claro que se trata de un asunto legal que tiene enormes implicaciones y consecuencias políticas. Es legal por su propia naturaleza, pero también por su propia naturaleza tiene esas repercusiones. Se hacen imputaciones muy graves a la administración anterior en el gobierno del Estado. Así es. Ya hay juicios concluidos hasta donde se ha dicho, en donde los implicados han confesado su delito. Se han acogido al procedimiento abreviado para procurar beneficiarse con resoluciones y sentencias más benignas, pero ya han confesado de lo que jurídicamente se puede desprender que sí hubo esa desviación de recursos. Ahora, si estos implicados y ya sancionados y ya sentenciados han hecho imputaciones a terceros, esto no es suficiente para que estos terceros pierdan la presunción de inocencia y tampoco para que se omita por parte de las autoridades del Estado el respeto a todos sus derechos humanos, a la presunción de inocencia y al debido proceso. Entonces, estamos en un caso que por fortuna a mí me lleva a la convicción de que el gobierno de Chihuahua está absolutamente decidido a combatir la impunidad, porque sí hubo ese delito. Eso parece claro, es decir, nos estamos adelantando en la prensa diciendo que si llegó al PRI o no llegó al PRI, eso es y que si en las campañas, pero la Fiscalía todavía no llega ahí, digamos. Sí, ¿no? Por lo menos no lo ha dicho públicamente. Así es. Y yo creo que, por supuesto, es un caso en el que debemos de estar los ciudadanos atentos y exigirle a las autoridades estatales y, en su caso, a los juzgadores que tengan que decir la última palabra, que vayan en pos de esa justicia, que no haya impunidad, pero que tampoco haya una cacería con propósitos electorales. La acusación de Javier Corral es muy seria hoy porque dice, allá había 700 millones de pesos más que ya habíamos convenido y que ahora me ponen un pretexto, un tecnicismo, ¿no? Para no haberlos transferido de una vez y me faltó dinero, ¿no? Y ya lo negó Hacienda y ya lo negó el presidente. Ahora, sin embargo, Hacienda sí habla de esos 700 millones, dice, pero espérame, eso yo ya te había dicho que primero tenemos que ver un problema técnico, legal, administrativo, bueno, ¿no? Y yo ya te lo había advertido, Javier Corral, no digas que fue eso, ¿no? Sí, pero Javier Corral dice por su parte que me había advertido, pero me había pedido, dice Corral, que le diera información sobre las carpetas de investigación. Entonces, este es un asunto de que si hubo o no retenciones indebidas, injustificadas, para presionar políticamente al gobierno del Estado, es una cuestión que se puede probar. Si el gobierno del Estado tenía derecho a recibir esos 700 millones o no tenía derecho a ellos. Por lo pronto, yo creo que más que llevar esto a una opinión del público, a un juicio popular, que sería prejuicio y que sería infame, debemos de exigirles a las autoridades del Estado y a los jueces competentes y en lo federal, por lo que a los recursos públicos federales toca, que no se siga consintiendo impunidad. Tenemos que dar ese paso al costo que sea, en tiempos de campaña y en cualquier tiempo. Diego, que tengamos un buen 2018. Mira cómo amanecemos. Para todos. Y hablando del 2018, vamos a nuestra ronda con los aspirantes presidenciales. El precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, hoy estuvo en el Estado de México. Ahí estuvo también mi compañera Silvia Arellano, que le cuenta qué hizo Ricardo Anaya hoy. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Te comento que el precandidato presidencial
de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, realizó este lunes una gira por Toluca. Él pues se refirió al caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Él dijo que a pesar de todas las presiones que está recibiendo, pues está dando la batalla. Por otra parte, también hizo un llamado al gobierno federal y al Instituto Nacional Electoral para investigar supuestas intervenciones de Rusia en las elecciones de julio próximo. El candidato panista, quien se reunió con la militancia del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que conforman esta coalición, también habló sobre la declinación de Rafael Moreno Valle como precandidato presidencial de su partido y bueno, dijo que ya se dieron las condiciones para que él encabece la candidatura del Partido Acción Nacional y también rechazó que el exgobernador de Puebla pues haya puesto alguna condición para declinar. Por otra parte, sobre la supuesta renuncia de Fausto Vallejo al PRI para irse a Morena, Anaya consideró que esta sería una muestra del poco compromiso por parte de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción. Pero si te parece, Carlos, vamos a escuchar parte de lo que comentó Ricardo Anaya. Bueno, pues yo agradezco mucho su generosidad. Como ustedes saben, ayer era el último día para que alguien más se registrara, lo cual quiere decir que se han dado las condiciones para que yo encabece esta candidatura, lo cual me honra enormemente, pero sobre todo me compromete. Él no puso ninguna condición de esa naturaleza, me parece que ha actuado con enorme sentido de responsabilidad y con enorme sentido de generosidad. Fausto Vallejo, priista, ahora ya va a renunciar al partido y se va a ir a Morena. Bueno, habrá que esperar la confirmación, pero en caso de que esto se diera, pues se vuelve a confirmar que no hay absolutamente ningún compromiso de López Obrador en el combate a la corrupción. Se confirma que lo que él quiere es justamente perdonar a los delincuentes. Recuerden ustedes pues todos los escándalos en los que estuvo inmerso el exgobernador, las imágenes de su hijo fotografiándose con el narcotraficante La Tuta. Carlos, en esta reunión Ricardo Anaya pues también criticó al actual gobierno del Estado de México y bueno, también en este evento quien se llevó la ovación, los aplausos y pues también las selfies fue el perredista Juan Cepeda. Recordemos que él participó para la elección de gobernador al Estado de México y bueno, también se ha caracterizado por participar con Ricardo Anaya en algunos spots y se han echado varios palomazos. Por lo pronto este es mi reporte. Muchísimas gracias allá en el Estado de México y siguiendo ahora a Ricardo Anaya. Que te vaya muy bien, mañana volvemos a escucharnos. Muy buenas noches. Del Estado de México me voy a Veracruz, donde estuvo el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Y con López Obrador, usted ya lo sabe, está Janet López Ponce. Buenas noches, Janet. Buenas noches, Carlos. Pues Andrés Manuel López Obrador concluyó su tercer día de gira de precampaña por Veracruz en Ayahualulco, uno de los municipios más pobres del país y que se encuentra en la zona serrana, en la parte más alta de la zona serrana de este estado. Aquí, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador prometió traer apoyos para el campo y garantizar que lleguen todos los servicios básicos. A mediodía le respondió a José Antonio Meade, el precandidato presidencial priista, quien ayer lo acusó de corrupto. Esto fue lo que le dijo López Obrador. ¿Quién es Meade? ¿Quién es Meade? El señor Meade. No voy a polemizar con él. No voy a polemizar con él. Porque él quiere pleito. Y yo no me voy a enganchar porque él lo que tiene que hacer es su trabajo, recorrer el país y aclarar ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora está muy nervioso porque está involucrado en el dinero que entregó Hacienda al PRI en el 2016 y Meade sirvió de tapadera. Él sabe bien. ¿Andrés Manuel López Obrador es corrupto? No, nunca he robado y es para mí un timbre de orgullo decir que soy honesto. Y bueno, respecto a las aspiraciones del exgobernador priista de Michoacán, Fausto Vallejo, quien aparentemente pues quiere contender por Morena para la alcaldía de Morelia, López Obrador aseguró que es una noticia que no conocía. Sin embargo, advirtió que Morena tiene que guardar su imagen, no permitir que se manche su imagen, pues ante todo no se le pueden abrir las puertas a aquellos políticos que hayan estado involucrados en actos de corrupción.
La primera vez que sé de eso. Puede ser que lo esté viendo Jacob, pero yo no sabía. Yo creo que cuando hay antecedentes de corrupción no debe de permitirse que participen, porque Morena es un referente moral y tiene que cuidar mucho su imagen. Este es el reporte desde Veracruz, Carlos. Te recuerdo que Andrés Manuel López Obrador continuará 4 días más por gira por este estado. Janet, mil gracias. Buenas noches, Carlos. Janet López Ponce con Andrés Manuel López Obrador. Ahora me voy con Abraham Reza, que estuvo con José Antonio Meade, el aspirante del PRI, allá en San Luis Potosí. Todo lo que hizo se lo cuenta Abraham Reza. Antes de su reunión con la militancia en San Luis Potosí, Meade Curibreña mantuvo una reunión con empresarios y jóvenes ingenieros en la entidad. Ahí dijo que pondrá toda su voluntad en el combate a la corrupción para que los jóvenes sepan que pueden llevar una vida de servicio público con decoro. Corrupción es el que pide un moche. Corrupción es el que da una licencia de construcción que se traduce en una escuela que no tiene buenos cimientos y que se cae en un temblor. Corrupción es el que engaña con su declaración patrimonial. Corrupción es el que vive en efectivo solamente para evitar el pago de impuestos y ocultar el valor de sus ingresos. Y a todas esas manifestaciones de corrupción tenemos que sacarlas de la política. Más tarde, el precandidato se reunió con la militancia priista en el estado. Meade Curibreña promovió un modelo educativo dual para jóvenes universitarios y pidió a los asistentes no creer en precandidatos que tardaron más de 10 años en terminar sus estudios profesionales. Aunque no dio nombres, se refería a Andrés Manuel López Obrador. Y es muy importante que lo entendamos bien, porque hay por ahí un candidato que confunde el modelo dual. En el modelo dual estudiamos en la mañana y trabajamos en la tarde. O estudiamos un trimestre y trabajamos un trimestre. Hay un estudiante por ahí de candidato que se tardó 10 años, poco más, en terminar sus estudios y que lleva 10 años sin trabajar. Ese no es el modelo dual. Hacer turismo político no es trabajo. Hacer turismo político no es compromiso. Tardarse 10 años en terminar los estudios no es ejemplo de diligencia. Por último, Meade Curibreña inauguró el primero de 8 foros temáticos. Durante estos encuentros con los integrantes de la coalición, analizó la propuesta de su campaña presidencial. Con imágenes de Daniel Ramírez e información de Israel Navarro, para Milenio Noticias, Abraham Reza. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio. Cuando regresemos les vamos a contar las broncas que traen entre Morena, perredistas, gobierno de la ciudad. Ahora hay unos que dicen que sí, unos de Morena nos dijeron que el PRD, todo muy sospechoso. En fin, le vamos a contar, así está de caliente la cosa en la Ciudad de México. Llegaron los descuentos a Sears. Del 1 al 11 de enero, compra con hasta 15 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento directo en muebles, hogar, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Además, compra hoy en moda, calzado y accesorios para toda la familia y paga en abril de 2018. O a 6 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento directo, más 10% de descuento adicional pagando con tu crédito revolvente Sears. ¡Wow! Sears me entiende. Este año estoy decidida a trabajar. Yo, decidido a terminar la prepa. Decidida a hacer ejercicio. Decididos a ser papás. En el Edomex decidimos ver hacia el futuro. Vemos 365 oportunidades para construir el estado que queremos. Con decisiones firmes tendremos un Edomex fuerte, unido y en paz para ti y para tu familia. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes. Bodegas Lleiroso.
máxima expresión. Ribera del Duero. A ver, empecemos por el miércoles de la semana pasada, cuando un grupo de hombres impidió la realización de un mitin de la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, para el gobierno del Distrito Federal. Eso fue la delegación en Coyoacán. Está viendo usted las imágenes. Gritos, sillazos, golpes, insultos. Ese mismo día, pero a las 7 de la noche en la colonia Jusca, otro grupo de personas se manifestó también contra Claudia Sheinbaum, huevos, asistentes al mitin. Era evidente que algo estaba pasando alrededor de Claudia Sheinbaum, que había un pedazo de violencia ahí, de hecho, Claudia Sheinbaum y Morena dijeron que eran elementos del perredismo que domina la delegación Coyoacán. Mi compañero, Illich Valdés, tuvo la oportunidad de hablar con dos de los organizadores y de los activos golpeadores de la protesta. En alguno de los videos usted los va a ver. Según ellos, no son militantes de ningún partido y solo fueron contratados para hacer eso, para que no hubiera mitin. La historia se la cuenta Illich Valdés. Compañeros, el grupo de agresores que reventó el mitin de la precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 3 de enero en Coyoacán, presentó una denuncia porque no ha recibido el pago que le prometieron quienes supuestamente los contrataron. Aseguran que recibirían un pago por gritar en medio de la trifulca que eran perredistas, aunque quien presuntamente los contactó e hizo el acuerdo con ellos era gente de Morena. La consigna fue simplemente que no se diera al mitin, nada más, no dejar hablar, simplemente eso, sin golpes, sin nada. Desde el templete empezaron a aventar las sillas, intentamos evitarla a toda costa, pero no, ya cuando nos empiezan a golpear, pues la verdad sí respondemos. Estos hombres, que se asumen como golpeadores, aseguran que fueron contratados por Carlos Castillo, integrante de Morena, y Gerardo Villanueva, consejero del mismo partido. Afirman que también hablaron por teléfono con Martí Batres. Según los agresores, se reunieron con Villanueva en su casa en Coyoacán para acordar que recibirían un pago de 96,000 pesos por armar el zafarrancho en el mitin de Sheinbaum, y hoy denuncian que de esa cantidad solo recibieron 10,000 pesos. Presenta con Gerardo Villanueva y nos empieza a platicar que necesita gente, que ocupa gente para un evento que va a tener, que lo están mandando sus jefes, Martí Batres y Ariadna Montiel, y nos empieza a explicar que solo teníamos que ir a hacer presencia, estar ahí apoyando y dejar que no se hiciera para nada el mitin, que no se hiciera el evento. Desgraciadamente nos hace una promesa de 10,000 pesos a nosotros, y por cada gente que le traigamos, que le diéramos 3,000, nos prometen esa cantidad, ¿sí? Les juntamos 22 gente, alrededor de 22 gente. 22 gente, sí. Y en el momento vamos al evento, se sale de control. Yo estaba en primera fila, ¿verdad? Estamos en primera fila, y se empieza a hacer el desmán. Nos empiezan a aventar del templete las sillas, ¿verdad? Porque nosotros llevamos damas y hombres, y estábamos enfrente con las damas. Entonces les empezamos a decir que no, que tranquilos, ¿no? Que no caigan en provocaciones, y no, o sea, se salió de control. Nuestra consigna que nos mandaron era decir PRD, PRD. Tras el incidente en Coyoacán, los golpeadores intentaron cobrar lo acordado, pero su contacto ya no les respondió el teléfono. Al día siguiente, el 4 de enero, interpusieron 2 denuncias ante el Ministerio Público para reclamar su pago. Nada más nos ocuparon y pues estamos con la zozobra de no saber qué hacer. Ni el dinero ni el tiempo para estar yendo a una denuncia o no sé qué, lo que tenga que proceder, ¿no? La verdad desconocemos. Yo lo único que sí voy a estar buscando para que me hagan real el pago, porque yo, ¿de dónde voy a pagar? Yo vine a pelear algo. Este lunes, a través de una escueta carta, Martí Batres dijo que las afirmaciones de estos hombres son absurdas y que pretenden desviar la atención y enrarecer el ambiente político electoral, mientras que el jefe de gobierno aseguró que la investigación no tiene tintes partidistas. Lo vamos a hacer conforme a los hechos, lo que sucedió, conforme a lo que se acredite también. Con imágenes de Miguel Naranjo y Mario Pérez para Milenio Noticias, Jorge Almazán e Illich Valdés. Bueno, y por esto que sucedió, algunos partidos políticos de la Ciudad de México firmaron el día de hoy un pacto de civilidad. Según el presidente del PRD en la capital, Raúl Flores, el pacto
pues, tiene que ver con acatar procedimientos establecidos en temas electorales y para que no haya agresión. Ahora, el problema del pacto de civilidad es que unos de los agredidos pues no lo firmaron porque dicen, pues, si el agredido soy yo, ¿por qué? Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Morena no firmaron el pacto de civilidad. Este documento, quiero ser muy enfático, porque creo que me toca, no invalida, no inocula ninguno de los procedimientos jurídicos que se tengan que aplicar a quien haya violado la ley. Quien haya hecho cualquier acto contrario al derecho, contrario a la seguridad de los demás, tiene que ser castigado, y en eso también el Partido de la Revolución Democrática viene aquí con esa voluntad de no solapar a ninguna actitud que haya violentado la paz pública. Vamos a otros temas, a temas de violencia. El día de ayer en Baja California Sur, 7 presuntos delincuentes murieron durante 2 enfrentamientos con elementos de la Marina. La Semar informó el día de hoy que personal naval se encontraba realizando patrullajes en Cabo San Lucas cuando fueron atacados por presuntos delincuentes que tuvieron que repeler. Después de los enfrentamientos, la Marina aseguró armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y algunos vehículos. En el municipio de Valleza, en Chihuahua, un regidor priista y 3 de sus familiares fueron asesinados la mañana de ayer. Según la Fiscalía de Chihuahua, los hombres se encontraban en una reunión con habitantes del ejido Guajolotes cuando un grupo armado privó de su libertad al regidor y sus acompañantes para después asesinarlos. El 20 de abril de 2017, un grupo armado asesinó a balazos al entonces comisario del ejido Guajolotes, que era el hijo del regidor, asesinado el día de ayer. En la zona rural de Acapulco, Guerrero, el día de ayer 11 personas murieron después de varios enfrentamientos en la comunidad La Concepción. Según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, un grupo de policías federales, estatales y ministeriales acudieron al reporte de esos actos en La Concepción. Al llegar, se percataron de que había 8 personas sin vidas, resultado de un enfrentamiento entre policías comunitarios y civiles. Al intentar asegurar la zona, los elementos de seguridad fueron atacados por los policías comunitarios, repelieron la agresión, dejando un saldo de 3 policías comunitarios muertos y 38 detenidos. Heredia informó que durante el operativo fueron liberadas 2 personas que estaban privadas de su libertad. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pidió al gobierno de Guerrero implementar medidas cautelares para garantizar la tranquilidad, seguridad y paz de los pobladores de ahí, de La Concepción. Esto después de los enfrentamientos entre policías comunitarios y policías estatales. La CNDH pidió actuar de manera oportuna para evitar la consumación, así lo dice, irreparable de violaciones a los derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación que se puedan originar y seguir originándose en esa zona. Es lunes y los lunes está aquí Regina Reyes Heroles. Regina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola, buenas noches, buenas feliz noches. año. Feliz año, Regina. No nos habíamos visto. ¿Todo bien? Todo bien. Eso, venga. El día de hoy vamos a hablar de los resultados del sector automotriz en México, reporte que publicó esta mañana la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Solo para entender un poco más, el tamaño del sector es equivalente a 3% del Producto Interno Bruto de México y dentro del sector manufacturero es la segunda industria más importante después de la alimentaria. ¿La segunda? La segunda, en la parte manufacturera. No sabía yo eso. La producción automotriz creció 8.9% a un total de 3.773.569 unidades, pero lo importante es que este crecimiento es el más alto en los últimos 6 años. De la producción pasamos a las exportaciones, que incrementaron 12.1% en 2017 a 3.102.604 autos, otra vez la cifra más alta en la historia según datos de AMIA y el aumento porcentual más grande desde 2011. Y para los que tenían o temían más bien que las amenazas de Trump se vieran en las exportaciones del sector, pues el envío de autos a Estados Unidos creció casi 10% con todo y Trump y el contexto de las negociaciones del tratado comercial. O sea, eso es lo que crece cada año, ¿o no? ¿O creció más? No, creció más. Le fue muy bien. Le fue muy bien. O sea, ese 10% es positivo. O sea, para contexto es más de lo que se ha visto en general. Y otro mercado que aumentó también de forma interesante fue el canadiense, con 8.5% más de importaciones. Y este es obviamente nuestro segundo destino, ¿no?, al que más enviamos autos. Para 2018 las expectativas son positivas en cuanto a producción y exportación. Se busca lograr esos 4 millones de autos producidos que hemos hablado varias veces.
y los 3.2 millones de unidades exportadas. Pero bueno, si estos datos son positivos, lo que prende un foco preventivo o amarillo son las ventas locales, que en el mes de diciembre cayeron 17.6%. O sea, coches vendidos en México. En México, exactamente. Dejamos de comprar para acumular una caída anual de 4.6% respecto a 2016. Es la primera caída desde 2009. Esto según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Y entre los factores, obviamente, estuvieron la venta los factores de la venta, perdóname, fue que nos endeudamos mucho los mexicanos el año pasado y entonces estábamos un poco apretados, hubo incremento de tasas, el tipo de cambio. En el Buen Fin, yo creo. Yo creo que desde enero veníamos endeudando. Pero bueno, la preocupación de algunos analistas es que esto no sea nada más, digamos, un ajuste en ventas, sino que sí refleje algo más de la economía en el país. ¿Quién vendió más, quién vendió menos? El que más vendió de nuevo fue Nissan, tiene el primer lugar con ventas que representan un 23.8% de participación de mercado, es muchísimo. Y el segundo que más vendió fue General Motors, aunque las dos, tanto Nissan como General Motors, vendieron menos coches que el año pasado, eso sí. Y Kia, sorprendente, fue la que reportó el mayor incremento en sus ventas, con 49.2% más de autos vendidos. Eso es porque es un poco nuevo, Kia también. Es nuevo, está llegando. Apenas está conociendo el mercado. Exactamente, nos ha ido conquistando poco a poco, ¿verdad? La idea un poco es que pues 2017 fue un año de ajustes o no, como realmente ver qué vamos a hacer en cuanto a la compra de coches y qué tanto va a subir el costo del financiamiento de autos. Hablamos de nuestras deudas, ¿por qué no en algún lunes hablamos del problema que tenemos los mexicanos, de nuestro amor a las tarjetas de crédito? Perfecto, ¿te parece bien? Agenda. En la agenda, hoy arranca la 8ª ronda de negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y va a ser hasta el 17 de enero en la Ciudad de México. Mañana, martes 9 de enero, el INEGI publicará su informe de precios al consumidor, algo que todos debemos estar muy al pendiente, y los analistas prevén que sea un incremento de 6.74%. Y el viernes 12 de enero, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicará su informe también de inflación acumulada en 2017. Me parece muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Regina lunes. Reyes Heroles, como siempre, como todos los lunes. Yo voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de Donald Trump, que hoy cometió una de esas crueldades, no solo de Donald Trump, contra 200,000 familias salvadoreñas. ¡Wow! Llegaron los descuentos a Sears. Del 1 al 11 de enero, compra con hasta 15 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento directo en muebles, hogar, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Además, compra hoy en moda, calzado y accesorios para toda la familia y paga en abril de 2018. O a 6 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento directo, más 10% de descuento adicional pagando con tu crédito revolvente Sears. ¡Wow! Sears me entiende. La afición, viernes, 19:30 y 22:45 horas, por Milenio Televisión. Bodegas Lleiroso, máxima expresión, Ribera del Duero. En Estados Unidos, el día de hoy, la administración de Donald Trump anunció que pondrá fin al programa de protección temporal que permite a 200,000 salvadoreños permanecer y trabajar con sus familias en el país. El programa fue implementado tras 2 sismos que dejaron graves daños en El Salvador en el año 2001. Con esta medida, los beneficiarios del programa tendrán ahora un plazo de 18 meses para regresar a su país o buscar otra forma de pertenecer legalmente, de quedarse, de permanecer en Estados Unidos, cosa que para como está hoy es casi imposible. De lo contrario, enfrentarían deportación. Tras este anuncio, miles de activistas se manifestaron frente a la Casa Blanca, donde argumentaron que el gobierno no toma en cuenta la violencia que se vive en el interior de El Salvador, así como la situación económica. Esta visa se llama TPS. En otras cosas, en Idlib, en Siria, hoy un ataque con coche bomba dejó al menos a 34 personas muertas. De acuerdo al Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el hecho se registró cerca de una base militar. Las víctimas, 18 son civiles, 11 son niños y mujeres. La provincia de Idlib es controlada por rebeldes sirios y ha sufrido
de violencia desde que las fuerzas del presidente Bashar el-Assad han intensificado sus esfuerzos para tomar el control de la región. Y esto es un adelanto de lo que podrá mañana leer muy tempranito en elmilenio.com, después en el impreso en la página del directorio. Esto es el 1 hasta el fondo de Gil Gámez. Gil comparece aquí ante ustedes en su primera colaboración para el licenciado Puch. Lo leyó en su periódico Milenio y se le pusieron los pelos de punta y punto. En una entrevista concedida a Isabel Navarro y Abraham Reza, José Antonio Meade ha elogiado la forma en que Felipe Calderón enfrentó la crisis económica del 2008 y ha reconocido el valor y talante que tuvo para enfrentar al crimen organizado. Gámez sudó frío, de verdad. ¿No hablamos de una broma? Ya en serio, no asusten a Gilga, porque si lo que ha dicho el candidato del PRI a la presidencia de la República es cierto, quiere decir que si ganara la elección presidencial, su estrategia de seguridad sería la misma trágica, escalofriante, improvisada, necia acción que llevó adelante el expresidente Calderón. Gilga sufrió un desvanecimiento de un segundo y de inmediato recuperó el azoro, el estupor. El talante de Felipe Calderón, esa disposición natural del ánimo, le ha costado a México cientos de miles de muertos y desaparecidos. Violencia, desgracia, desdicha, multiplicación de bandas asesinas, apatalante, como diría el clásico. Por cierto, al presidente Peña también lo admira Meade por los consensos que logró en el principio de su gobierno. Gil colige que Meade entiende que no puede proponer más de lo mismo, entonces sugiere hacerle frente a la violencia reconociendo su naturaleza cambiante. Dice Meade, hay que ir también ajustando las estrategias, reconocer que a México le duele la violencia, a las familias que no tenemos certeza cuando salimos de casa. Gil se rascó la nuca en señal de excitación. De acuerdo, la violencia sí ha cambiado. De 100,000 muertos, pasamos a 200,000 y contando. Todo es muy raro, caracho. Como diría Alfred de Musset, el mal existe, pero no sin el bien. Como la sombra existe, pero no sin la luz. Antes de irnos, yo en lo personal, quienes hacemos este espacio, quienes trabajamos en Milenio, enviamos un abrazo, nuestras condolencias a Samuel Cuervo, nuestro compañero, coordinador editorial de Milenio Televisión, por el fallecimiento de su señor padre, Galdino Cuervo Velázquez. Desde aquí, querido Samuel, nuestra solidaridad y apoyo. Mucho ánimo. Buenas noches.